Mis amores, ¿cómo están? Bienvenidos a Dance Moon. Hoy estamos con un tema interesante. Si no me conoces, mucho gusto. Yo soy Dance Moon. Me dedico a todo el tema esotérico, espiritual, lecturas, constelaciones, en fin, un montón de cosas y situaciones importantes que cada uno de nosotros deberíamos entender o comprender. En el tema de hoy vamos a hablar sobre bebés que han trascendido, que en algún momento de la vida hicieron parte de una gestación, de un anhelo importante. Sin embargo, son aquellas almas que toman una partida abruptamente de la vida de los padres. Entonces, antes de comenzar, les quiero comentar, desde ya van a existir diferentes capítulos hablando sobre este tema. Nos vamos a tomar el tiempo para entender y comprender un poco mejor de estas situaciones. Si tú que no tienes hijos y no has pasado por estas situaciones, quédate y escucha lo que te voy a decir. Muchas veces no comprendemos qué sucede en la vida de los demás y no nos tomamos el tiempo ni el momento de informarnos para incluso apoyar a una persona a la cual esté cercana o lejana de nosotros, para apoyar y comprender un poco mejor en la situación en la cual se encuentra esta persona. Entonces, desde la antigüedad se podría predecir el camino desde el tema de los embarazos. ¿Cómo predecían los antiguos el tema de si un embarazo iba a llegar a culmino, cómo le iba a ir a esta criatura? Entonces, frente al tema de la astrología, los babilónicos y egipcios observaban el movimiento de los planetas para predecir el destino de sus reinos. Como es arriba, es abajo. Al ver la posición de los astros al nacer, apostaban un carácter muy fuerte y al final daban una conclusión interesante frente al carácter de esta persona. Entonces, si de pronto en ese momento los astros estaban alineados, de alguna forma podían predecir frente a ello que los infantes que nacieran en esas fechas iban a tener un carácter dominante, un carácter apasivo. Era por medio de los astros que ellos determinaban este tipo de instancias. En la quiromancia o lectura de la mano, tenía que ver frente a cómo se juzgaba el destino por medio de las facciones y el rostro del cráneo del infante. ¿Qué pasa acá? Y acá nos vamos a detener un momentico. Resulta que esto viene desde la antigüedad, no solamente desde la era moderna, que todo el mundo volvió como a retomar el tema del esoterismo, sino incluso lo podemos registrar frente a los griegos, que determinaban mucho cómo iba a conducirse, ¿no?, el infante en estos momentos a partir de que nace, por medio de sus facciones, qué tipo, digamos, de marcas de nacimiento traía sobre sí, lo cual crea una denominada situación en su vida, un carácter, una afirmación de cómo podía ir creciendo esta niña o niño. ¿Vale? La naturaleza y sus señales. Esto es un tema interesante frente a los romanos, los cuales observaban el canto de las aves y el vuelo del mismo para ver el nacimiento del infante, si traía buenos augurios. Esto es interesante porque eso lo hemos tratado en algunos en vivos. Si no has hecho parte de mis en vivos, ¿qué estás esperando? Suscríbete, me puedes buscar en TikTok como Dance Moon, porque hago esta pequeña cuña, porque en los en vivos he hablado frente a las diferentes lecturas que existen frente a las mancias. Cuando uno se refiere a una lectura, llámese del futuro o del pasado, se llaman mancias, ¿listo? Existen muchísimas mancias que son las lecturas frente a las velas, las manos, el aire. Existen muchas cosas, ¿me hago entender? Entonces sí, se puede hacer una lectura del aire, claro que sí, no están locos, no es una cosa del otro mundo, siempre que se haga con mucho respeto y con dedicación. ¿Listo? Sí se puede hacer, y eso lo hacían también desde la antigüedad. Arospocina. ¿Qué significa esa palabra, Luna? Se realizaban sacrificios animales para luego examinar sus entrañas y verificar de forma curiosa qué manchas, qué diferentes rasgos tenía por dentro el animal, para ver la siguiente situación, el destino, si triunfaba este niño o niña en su vida o era netamente una persona que se iba a conducir por líneas de dolor o de fracaso en su vida. Eso lo utilizaban muchísimo los vikingos. Entonces, por eso me tomé el tiempo de hacerles esta breve explicación. Después de toda esta pequeña introducción, ahora sí entremos el por qué la pérdida de un hijo o hija. Son aquellas almas que vienen a tocar tu vida o a cumplir una misión, la cual genera un cambio, un despertar, incluso un aprendizaje frente a un linaje familiar.
¿Por qué empezar con este intro, Luna? ¿Por qué de pronto decir, pero cómo así? Si es que me desgarró el alma, yo soy mamá o soy padre que acaba de tener esta pérdida. Si me estás escuchando y acabas de pasar por este suceso, realmente lo lamento mucho. Acompaño tu dolor. Sé que no es una situación fácil, no solamente en Colombia, sino a nivel mundial. Muchas personas han pasado por esto y no es una situación fácil. Por eso me tomé el tiempo, la dedicación, la investigación, no solamente desde una parte esotérica y mística, sino también todo lo que tiene que ver con un trascender. Por eso, desde un inicio comenté que van a ser diferentes capítulos, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Porque hablamos sobre una misión que genera un cambio en un linaje familiar. Se crea una transformación tan profunda, la cual no marca solamente a los padres, sino también a su entorno. Son espíritus supremamente elevados que solamente necesitaban un pequeño contacto con este plano terrenal. ¿Por qué un pequeño contacto? ¿Por qué no quedarse? Porque su pureza y su fuerza es tan grande que este mundo no comprendería entonces su luz. Me hago entender, uno a veces, sobre todo cuando está pasando por una situación de estas tan complejas, que no son sencillas de sobrellevar, el dolor no es algo que se hable mucho en la pérdida de un hijo o hija. Siempre como que la familia o la sociedad nosotros no venimos con un manual para comprender, decir cuál sería la mejor palabra, el mejor consejo, o incluso siento que en estos momentos de duelo, una de las cosas que uno sobre todo le puede servir es acompañar a la persona. Sin embargo, no recriminar y decir, levántate y tú puedes, y entonces aquí no pasa nada, o tú eres joven y puedes tener más hijos. Ey, no, eso está muy mal. Porque, ¿por qué? Porque tú estás hablando desde tu expectativa, desde tu visión. No estás hablando desde el dolor que viene desde las entrañas y no entiendes y no comprendes qué es lo que está pasando a esta persona, o estos padres, o su entorno familiar. Entonces, ¿qué pasa? Uno a veces peca, dirían los católicos, por decir cosas innecesarias. Si tú en ese momento estás acompañando un duelo a un familiar, un amigo, a quien sea, que esté pasando por este tipo de situaciones, muchas veces el silencio acompaña y abraza. Y en los momentos más complejos también deberíamos dejar que estos padres vivan su dolor, porque el tapar, por eso hablo también del tema, porque mucha gente le teme a la muerte y ven a la muerte como allá, como esto no se toca, esto no se habla, porque incomoda, y lo que nos incomoda no nos gusta hablar, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Muchas familias y entornos sociales, cuando se suscitan este tipo de situaciones, no, tranquila o tranquilo, tú eres joven, si se fue es porque Dios así lo permitió o porque ustedes no estaban preparados. ¡Ey, no! Mira, ahórrate tus palabras, tus sermones y comentarios y vete para tu casa, ¿sí? Porque al final del día estos padres no necesitan escucharte, ellos no necesitan un consejo tuyo. Si tú estás ahí presente en su vida y estás haciendo ese acompañamiento, lo mejor es el respeto y el silencio. Si esa persona, esta mamita o papito que acaban de sufrir este fallecimiento en su vida, como padres, te llaman y te dicen, simplemente necesito un abrazo o simplemente quiero que me acompañes en silencio, hazlo con todo el respeto y la dedicación que se necesita en estos instantes, ¿vale? Esto sí es muy importante que lo racionalicemos, lo tengamos en mente, porque nadie nace con un manual o una guía debajo del brazo para decir cuál sería entonces la mejor conducta a seguir. ¿Listo? Es por eso este capítulo tan fuerte e interesante. Existen pactos, mis amores, existen pactos antes de nacer, y esto tiene que ver, va mucho de la mano y tiene mucho que ver con el tema de las constelaciones. ¿Por qué? La madre y su bebé realizan un pacto inconscientemente antes de nacer ambos, por diversas circunstancias, por sanar un karma de vidas pasadas, por abrir o cerrar un proceso de transformación interior, liberar cargas en el linaje familiar, una liberación energética del mismo linaje. Es un proceso evolutivo del alma, porque algunas mamitas, y esto lo he tratado con algunas clientes, sobre todo mujeres, que me llaman y me dicen, Luna, es que yo tuve la pérdida de mi hijo o hija y no
no entiendo o no comprendo por qué me pasó esto a mí. Yo la deseaba, lo deseaba, mi esposo, mi esposa y yo teníamos el anhelo de construir un hogar. ¿Y entonces por qué? ¿Por qué entonces a mí el linaje familiar me condenó o me dijo, es que tú eres el seleccionado y tú te has ganado el sorteo para perder tu hijo o hija? Lo que pasa es que uno por medio del dolor, cuando está en estas instancias de agonía y de sufrimiento, obviamente no comprende muchas cosas, no las comprende y es entendible, claro que es entendible. Sin embargo, es un proceso que a medida de que uno va comprendiendo un poco más estos temas, empieza a decir, claro, ¿por qué mi hijo o hija dijo, sabes qué? Yo nací con tanta luz y soy de una luz tan extraordinaria y tan magnífica y divina que no solamente vengo a tocar tu alma y a estar contigo y a designarte a ti mamá o a ti papá como mis padres, sino también vengo con tanta luz que voy a sanar eso que yo no rompí, que tú no rompiste, algo que está roto desde hace miles de generaciones que hacen parte de nuestra familia. Y entonces a partir de ello decimos, ok, esta hija o hijo físicamente no está, pero hay algo que siempre yo les he comentado, no solamente a algunos clientes en privado, sino también en los en vivos y en algunas charlas. Los hijos que físicamente no nos acompañan, nos protegen. Ustedes no saben qué magnífico es el sentir esa luz, es un aura que te llena, que cada que tú pronuncias su nombre, te llena el corazón, la sonrisa, incluso con un poco de nostalgia. Es completamente normal, ¿sí? Pero el sentir eso, el decir, yo, Luna, tuve mis hijos y no están en mi plano físico, pero sí están en mi plano espiritual, me siento orgullosa que me hayan designado como su mamá. ¿Me hago entender? Esto para algunas personas, cuando se pasan las diferentes etapas del duelo, lo pueden tomar de la manera que deseen. Sin embargo, sí me gustaría, sobre todo en este primer capítulo, dejar la premisa de si tú tuviste una pérdida, fue hace mucho, fue hace poco, honra a tus hijos. ¿De qué manera? Si tú de pronto perdiste tus hijos o tu hija o tu hijo dentro del embarazo, seas la mamá o seas el papá, delégale un nombre si no lo has hecho. Eso es honrar un hijo. Me hago entender, son cosas que uno tiene que hacer como papá. Y uno tiene que colocarle un horizonte y un norte. Y tiene que decir, claro que sí, yo estoy aquí por los dos. Tú no estás sola y solo. Yo también estoy de tu mano y tú estás de la mía. En el segundo capítulo entraremos con cómo se hace una limpieza de vientre para que me acompañen, no solamente para aquellas personas que han sufrido de este enlutamiento, sino también para aquellos que quieran ser papás o quieran ser mamás. Es un punto muy importante el cómo se hace una limpieza, no solamente energética, sino del vientre. ¿Listo? Para cerrar, estos bebés no deciden reencarnar, los bebés que han decidido trascender, que fallecen dentro del embarazo, no reencarnan, no deciden reencarnar nuevamente, ya que tuvieron este contacto terrenal. Y vuelvo y les reitero, es tan grande su luz y tanta su fuerza que de alguna u otra forma cambian e impactan no solamente a sus papás, sino a nivel social y a cada una de las personas que acompañan a estos padres. Mis amores, les envío miles de bendiciones. Los invito no solamente a suscribirse aquí en YouTube, sino a seguirme en todas mis redes sociales. Les recuerdo, escriban aquí en la cajita de comentario más de 3 palabras para saber qué les gustaría o de qué tema les gustaría que tratase. Las espero y los espero que me acompañen en el segundo episodio, que es la limpieza del vientre. Te envío miles de bendiciones y recuerda que yo soy Dance Moon.